como mejor se puede comprender la vida es comparándola con un juego. Puesto que ocupamos una posición exterior respecto a un gran número de juegos, podemos observarlos con imparcialidad. Si estuviéramos ocupando una posición exterior respecto a la vida, en lugar de estar implicados e inmersos en vivirla, esta nos parecería muy similar a cómo nos parecen los juegos desde nuestro estratégico punto de vista actual. A pesar de la cantidad de sufrimiento, dolor, desdicha, aflicción y tribulaciones que puede haber en la vida, la razón de existir es la misma que uno tiene para jugar un juego. Interés, competición, actividad y posesión. La verdad de esta afirmación se establece mediante la observación de los elementos de los juegos y aplicando después estos elementos a la vida en sí. Cuando hacemos esto, descubrimos que no falta nada en el panorama de la vida. Con juego queremos decir competición entre una persona y otra, o entre un equipo y otro. Cuando decimos juegos, queremos decir juegos como el béisbol, el polo, el ajedrez o cualquier otro pasatiempo de este tipo. En algún momento puede haberte causado extrañeza que los hombres se arriesgaran a lesionarse en el campo de juego tan solo por diversión. Así que podría sorprenderte que la gente siga viviendo o se meta en el juego de la vida, exponiéndose a toda la aflicción, la agonía y el dolor solo por tener algo que hacer. Evidentemente, no existe peor maldición que la inactividad total. Por supuesto, existe la condición en la que una persona continúa jugando un juego que ya no le interesa. Si tan solo miras a tu alrededor en la sala y descartas los objetos que no te interesan, descubrirás algo notable. En poco tiempo encontrarás que no hay nada en la sala que no te interese. Todo te interesa. El objetivo del juego es Sin embargo, el desinterés en sí es uno de los mecanismos del juego. Para ocultar algo, solo es necesario hacer que todos se desinteresen del lugar donde está oculto el objeto. Bueno, es un día lluvioso. El clima no le está ayudando a ninguno de los dos equipos. El desinterés no es un resultado inmediato de un interés que se ha desgastado. No le ha ido bien esta temporada. El desinterés es un bien en sí mismo. Al goleador no le ha ido bien Es palpable. esta temporada. Existe. Collins solía ser una estrella de este deporte. Ahora no parece ser el hombre más feliz en la cancha. Ha tenido un año difícil. Muchas lesiones, muchos errores. Lo veo sin ánimo, no tiene el fuego de antes. Estudiando los elementos de los juegos, nos encontramos en posesión de los elementos de la vida. Pero, un momento. Está avanzando por la cancha. Va controlando el balón. Empieza a burlar jugadores. Sí, parece que lo va a intentar. Va por todo. Es algo muy arriesgado, amigos. No lo puedo creer. Es una jugada arriesgada. ¿Le resultará? Dispara ahí. ¡Gol! ¡Vaya recuperación! ¡Qué recuperación! ¡Los aficionados están felices! La vida es un juego. ¡Tenemos a un hombre feliz! Un juego consiste en libertad, barreras y propósitos. Este es un hecho científico, no meramente una observación.
Existe libertad entre las barreras. Una totalidad de barreras y una totalidad de libertad, por igual, son condiciones en juego. Ambas son igualmente crueles. Ambas carecen igualmente de propósito. Cuando la relación entre la libertad y las barreras se desequilibra demasiado, el resultado es infelicidad. La libertad está muy bien solo mientras haya un lugar hacia el que es ser libre. Hija, por favor. Un deseo interminable de libertad es una trampa perfecta. Un miedo a todas las cosas. Las barreras están compuestas de ideas, espacio, energía, masas y tiempo que inhiben. La libertad en su totalidad sería una ausencia absoluta de estas cosas. Pero también sería una libertad sin pensamiento ni acción, una infeliz condición de nothingness, condición de nada total. Cuando está fijo en demasiadas barreras, el hombre anhela ser libre. Pero si se precipita a una libertad total, no tiene propósito y es desdichado. Hay libertad entre barreras. Si se conocen las barreras y se conocen las libertades, puede existir la vida, el vivir, la felicidad, un juego. Las restricciones de un gobierno o de un empleo le dan al empleado su libertad. Sin restricciones conocidas, un empleado es un esclavo condenado a los temores de la incertidumbre en todas sus acciones. Los ejecutivos de las empresas y del gobierno pueden fracasar de tres maneras y producir así un caos en su departamento. Puede que parezcan dar libertad sin límite, parezcan proporcionar barreras sin límite. No hagan que ni la libertad ni las barreras se conozcan con certeza. La competencia de un ejecutivo, por tanto, consiste en imponer y hacer cumplir un equilibrio adecuado entre la libertad de su gente y las barreras de la sección, y en ser preciso y consecuente respecto a esas libertades y barreras. ¡A trabajar! Oye, levántate, cierra el libro. Un ejecutivo así, con añadir solo en sí mismo iniciativa y propósito, puede tener un departamento con iniciativa y propósito. Un empleado que crea y o insista en solo libertad se volverá un esclavo. Debe insistir en un equilibrio funcional entre libertad y barreras. Un examen de las dinámicas demostrará la posibilidad de una combinación de equipos. Dos dinámicas de grupo pueden participar conjuntamente entre sí como equipos. La dinámica de uno mismo puede aliarse con la dinámica animal contra, digamos, la dinámica del universo y así tener un juego.
En otras palabras, las dinámicas son un esbozo de los posibles equipos e interacciones. Como todo el mundo participa en varios juegos, un examen de las dinámicas le indicará y le clarificará los diversos equipos en los que está jugando y aquellos contra los que está jugando. Si un individuo puede descubrir que solo está jugando en la dinámica de uno mismo y que no pertenece a ningún otro equipo, es seguro que este individuo perderá, pues tiene ante sí las 7 dinámicas restantes. ¿Necesito un americano con hielo? No, sin hielo. Solo un toque de vainilla y un poquito de leche descremada. Y la dinámica de uno mismo rara vez es capaz de superar, por sí sola, a todas las otras dinámicas. En Scientology llamamos a esta condición el único. Aquí está el autodeterminismo con el aspecto de determinismo egoísta. ¿Le gustaría hacer una donación para los niños huérfanos y comprar unas galletitas? Son las mejores galletas que podría conseguir. Y aquí hay un individuo que sin ninguna duda estará abrumado. Para disfrutar de la vida, uno tiene que estar dispuesto a hacer en alguna medida parte de la vida. En Scientology hay un principio llamado pandeterminismo. Esto se podría definir, grosso modo, como determinar simultáneamente las actividades de 2 o más lados de un juego. Por ejemplo, una persona que está jugando al ajedrez está siendo autodeterminada y está jugando al ajedrez contra un oponente. Una persona que es pandeterminada en el tema del ajedrez podría jugar en ambos lados del tablero. Un ser es pandeterminado en relación con cualquier juego con respecto al cual él sea superior. Solo es autodeterminado en un juego con respecto al cual sea subordinado. Por ejemplo, un general de un ejército es pandeterminado respecto a una disputa entre 2 soldados, o incluso 2 compañías que están bajo su mando. ¡La batalla no es aquí! ¡Es allá! Él es pandeterminado en este caso. Pero cuando se enfrenta a otro ejército liderado por otro general, se vuelve autodeterminado. Se podría decir que, de esta manera, el juego es mayor que él. El juego resulta aún mayor cuando el general trata de desempeñar los papeles de todos los dirigentes políticos que deberían estar por encima de él. Esta es la razón principal de que la dictadura no funcione. Es casi imposible que un solo hombre sea pandeterminado con respecto a todo el sistema de juegos que forman una nación. Empieza a tomar partido. Y entonces, en esa medida, se vuelve mucho menos que el gobierno que está tratando de dirigir. En épocas pasadas estuvo de moda insistir solo en la libertad. La Revolución Francesa proporciona un excelente ejemplo de esto. A finales del siglo XVIII, la nobleza francesa se volvió tan autodeterminada frente al resto del país y fue tan incapaz de tomar partido por el pueblo que los nobles fueron aniquilados. Inmediatamente, el pueblo mismo trató de asumir el control del gobierno y al estar aleccionado para sentir una profunda hostilidad por todo tipo de restricciones, su grito de guerra se convirtió en libertad. Ya no tenía restricciones ni barreras. Se dejaron de lado las reglas del gobierno. El robo y el bandolerismo sustituyeron a la economía. El
pueblo, por tanto, se encontró en una trampa más profunda y descubrió que estaba implicado en una dictadura que era mucho más restrictiva que cualquier cosa que hubieran experimentado antes de la revolución. Aunque el hombre continuamente usa libertad como un grito de guerra, solo consigue establecer un mayor atrapamiento para sí mismo. La razón de esto es muy sencilla. Un juego consta de libertad y barreras y propósitos. Cuando el hombre abandona la idea de las restricciones o de las barreras, de inmediato pierde el control de las barreras. Se vuelve autodeterminado con respecto a las barreras y no pandeterminado. Por tanto, no puede controlar las barreras. Las barreras, al quedar sin control, lo atrapan de inmediato ahí mismo. Cuando el hombre elude las barreras, se produce inmediatamente la espiral descendente de la apariencia, crear, sobrevivir, destruir. Si considera que todas las restricciones y barreras son sus enemigas, se está negando, por supuesto, a controlarlas en modo alguno e inicia así su propia espiral descendente. No hay barreras ni propósitos. A una raza que está educada para pensar en términos de solo libertad, se le atrapa con mucha facilidad. Nadie en la nación se responsabilizará de las restricciones. Por lo tanto, las restricciones aparentemente son cada vez menos. En realidad, cada vez son más y más. Conforme disminuyen esas restricciones, disminuye la libertad del individuo. No se puede ser libre de una pared a menos que exista una pared. Al carecer de toda restricción, la vida se vuelve algo sin propósito, fortuito, caótico. El tiempo es dinero, Juan. Un buen directivo debe ser capaz de responsabilizarse de las restricciones. Dado que la libertad para existir debe tener barreras, un fracaso a la hora de tomar la iniciativa en el tema de las restricciones o las barreras hace que éstas surjan por sí mismas y que existan sin consentimiento ni dirección. Existen diversas actitudes que producen felicidad. La actitud que solo insiste en la libertad no puede producir más que infelicidad. Sería mejor desarrollar una pauta de pensamiento que buscara nuevas formas de ser atrapado y cosas en las que estar atrapado, que padecer el completo atrapamiento final de obsesionarse con solo libertad. Sí. El hombre que está dispuesto a aceptar restricciones y barreras y no las teme, es libre. El hombre que no hace más que luchar contra las restricciones y las barreras, por lo general resultará atrapado. Como puede verse en cualquier juego, los propósitos llegan a contraponerse. En casi todos los juegos de dos equipos en un campo existe una situación de propósito contra propósito. Un equipo tiene la idea de alcanzar la portería del otro, y el otro tiene la idea de alcanzar la portería del primero. Sus propósitos están en conflicto, y este enfrentamiento de propósitos constituye un juego. El conflicto de propósitos nos da lo que llamamos problemas. Un problema tiene la anatomía de los propósitos. Un problema consta de dos o más propósitos opuestos.
No importa qué problema te enfrentes o te hayas enfrentado, la anatomía básica de ese problema es propósito contra propósito. En pruebas auténticas que se han realizado en Scientology, se ha descubierto que los problemas empiezan a hacer sufrir a una persona cuando no tiene suficientes. Existe el viejo dicho que dice que si quieres que algo se haga, dáselo a una persona ocupada para que lo haga. Similarmente, si quieres tener un allegado feliz, asegúrate de que sea una persona que pueda tener muchos problemas. De esto tenemos la singularidad de una alta incidencia de neurosis en las familias de los ricos. Estas personas tienen muy poco que hacer y muy pocos problemas. Ya tienen resueltos los problemas básicos de alimento, ropa y vivienda. Si fuera cierto que la felicidad de un individuo solo dependiera de su libertad, supondríamos entonces que estas personas serían felices. Sin embargo, no lo son. ¿Cuál es el origen de su infelicidad? Es la falta de problemas. El hombre desdichado es el que piensa continuamente en cómo llegar a ser libre. Esto se observa en el empleado que intenta continuamente eludir el trabajo. Aunque tiene mucho tiempo libre, no disfruta ni un momento de este. Está intentando evitar el contacto con la gente, los objetos, las energías y los espacios. Al final queda atrapado en una especie de letargo. Si este hombre tan solo pudiera cambiar de opinión y empezar a preocuparse de cómo podría conseguir más trabajo que hacer, su nivel de felicidad aumentaría de forma notable. Alguien que esté tramando continuamente cómo escaparse de las cosas será desdichado. Alguien que esté tramando cómo involucrarse en las cosas tiene muchas más oportunidades de llegar a ser feliz. Por supuesto, existe la cuestión de verse obligado a jugar juegos en los que no se está interesado. Un excelente ejemplo de esto es una guerra para la cual se recluta a alguien a la fuerza. Uno no está interesado en los propósitos de la guerra y, sin embargo, se encuentra combatiendo en ella. Por consiguiente, debe de haber un elemento adicional. Y este elemento es el poder de elección. Podría decirse entonces que la vida es un juego, y que la capacidad de jugar un juego consiste en tolerar la libertad y las barreras, y en una profunda comprensión de los propósitos, con poder de elección sobre la participación.
Estos 4 elementos, libertad, barreras, propósitos y poder de elección, son los elementos que guían la vida. Solo existen 2 factores por encima de estos, y ambos están relacionados con ellos. El primero es la capacidad de crear, junto con, naturalmente, su opuesto, la capacidad de descrear. Y el segundo es la capacidad de hacer un postulado. Considerar, decir una cosa y hacer que sea cierta. Este es, entonces, el panorama general de la vida. Y al centrar la atención en la vida y hacerla menos confusa, se utilizan estos elementos para comprenderla.